Hola, muy buenas con todos. Mi nombre es Lilibet Moreira, pero me conocen por Lili. En esta hora vamos a hablar acerca de lo que es la alabanza. Procedemos nosotros a buscar Hechos 16:25. Hechos 16:25. Bueno, antes que todo, nosotros tenemos que tener en cuenta algo. Que cuando una persona alaba al Señor en los momentos difíciles de nuestras vidas, el Señor se mueve con poder, sea lo que sea enfermedad, sea un problema, sea que piensas que ya no hay salida en en el problema que está a tu alrededor, el Señor de lo que sea mueve todo lo que tenga que mover, porque dice la Biblia que Él abre puertas y nadie más la cierra, y Él cierra puertas y nadie más la abre. Cuando una persona adora al Señor, suceden cosas grandes. Vamos a leer la palabra del Señor en Hechos 16:25. Dice así. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la comunión de su Santo Espíritu. Dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Amén. Bueno, este es un pasaje bíblico donde menciona que Pablo y Silas fueron encarcelados simplemente por predicar la palabra del Señor. Jesús dijo que bienaventurados aquellos que os persigan y os vituperen, porque de ellos es el reino de los cielos. Y nosotros podemos a través de esta enseñanza bíblica, a través de lo que dice aquí la palabra, podemos entender y podemos nosotros saber que en nosotros alabar a Dios en momentos difíciles suceden cosas grandes y maravillosas. Como podemos ver aquí, Pablo estaba pasando junto con Sila una situación difícil, en donde ellos habían sido encarcelados simplemente por predicar la palabra del Señor. Entonces ellos fueron encarcelados y no imagino cómo habrá sido el tormento que ellos tenían, encadenados en la última cueva que existía en esa cárcel. Y dice que a medianoche nosotros podemos escudriñar la palabra, es ir parte por parte. Aquí dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Pablo y Silas en medio de la angustia, en medio de la noche, cantaban al Señor. Ellos no se dedicaban en ese momento, a pesar de que era hora de dormir, ellos no estaban durmiendo, ellos estaban orando, ellos estaban cantándole al Señor, ellos estaban adorándole. Y dice que cuando ellos cantaban, los presos los oían. Sabe que cuando uno alaba al Señor suceden cosas maravillosas y que el Señor se manifiesta en la alabanza. Enfermos pueden sanar por medio de la alabanza, ciegos pueden ver, sordos pueden oír, personas que estaban enfermas de cualquier enfermedad terminal que le hayan dicho los médicos pueden ser sanados, simplemente porque cuando uno adora al Señor, el Señor se mueve en medio de la alabanza. Pero no es simplemente cantar por cantar, porque uno cuando adora al Señor tiene que sentir la alabanza, tiene que vivir lo que canta el Señor. Por eso dice Jesús, hay que adorar, el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No cuando uno se sube al altar y canta, no es cantar por cantar, porque para uno cantar y adorar al Señor se pasan por muchos procesos en la vida. El Señor te moldea, porque nosotros somos el barro en manos del alfarero. Y el Señor nos moldea de acuerdo al diseño que Él tenga para nuestras vidas, de acuerdo a lo que Él quiere que nosotros seamos. Entonces aquí podemos ver que el Señor se mueve en medio de la alabanza. Cuando Pablo y Silas cantaban himnos al Señor en medio de la angustia, en medio de la prueba, el Señor se manifestó. Dice el 26, y entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Maravillosa esta palabra. Porque uno a veces cuando pasa por una prueba, una situación, lo primero que tiende es a quejarse o a llorar y decir, Señor, ¿por qué a mí, Padre? ¿Por qué esto a mí? Pero
a veces no nos detenemos a pensar y de decir en ese momento, decir, no, el Señor en medio de mi dificultad, en medio de mi problema, el Señor se puede mover y Él puede abrir puertas que nadie más puede cerrar. Y si nosotros en medio de la angustia, en medio de la enfermedad, adoramos al Señor, el Señor puede hacer cosas maravillosas. Pablo y Silas se encontraban encerrados, quizás sus cuerpos no estaban libres, pero su espíritu sí lo estaba. Ellos podían adorar al Señor, glorificarlo, exaltarlo, cantarles himnos, adorarlo. Como dice la palabra, alabar al Señor. Y alabar al Señor es exaltar al Padre. ¿Cómo uno diferencia entre la alabanza y la adoración? La alabanza significa que exaltamos los atributos del Señor. Un ejemplo, Señor, eres poderoso, Señor, eres maravilloso, ¿quién como tú, Padre de la gloria? No hay otro Dios como tú, Señor, tú eres grande, tú eres poderoso, eres maravilloso. Todo lo que tenga que ver con exaltar y alabar al Señor. La adoración es cuando uno obedece al Señor, uno se entrega en la alabanza, uno adora al Padre en espíritu y en verdad, uno se somete al Señor, se somete a su palabra, obedece lo que está escrito en la santa palabra del Señor. Entonces, tenemos aquí que dice que los cimientos de las cárceles se sacudieron y las cadenas se rompieron. Si nosotros los vemos desde este punto, en que si nosotros sabemos que hay maldiciones generacionales, cuando existen maldiciones generacionales se le pasan a los hijos, pero en el nombre de Jesucristo, cuando una persona se levanta, todas esas maldiciones se cortan. Uno alaba al Señor, ya no hay por qué arrastrar las maldiciones que eran generacionales de nuestros padres, no hay por qué, porque en Jesucristo hay poder, y en Jesucristo se rompen todas cadenas, toda atadura, toda maldición, toda hechicería, simplemente cuando nosotros obedezcamos al Señor, cuando nosotros nos hayamos rendido realmente a sus pies. Es ahí cuando cuando las cadenas de nosotros pueden ser rotas en el nombre de Jesús, cuando uno de verdad busca al Señor, cuando uno se entrega de verdad al Señor. Y entonces ahí las cadenas se rompen. Entonces vemos que aquí en esta palabra dice que los cimientos se sacudieron y las cadenas de los presos se soltaron. Y lo más maravilloso de este versículo es que dice que ningún preso optó por salir, sino que todos ellos se acercaron donde estaba Pablo, y fue tanta la gloria de Dios que se manifestó en ese momento, que todos, en vez de salir corriendo porque estaban libres, decidieron acercarse donde estaba Pablo y Silas, y ahí les aprovecharon y les predicaron. Y ahí fue cuando el señor que estaba a cargo se iba a matar, porque decían que los presos habían salido, pero él le dice, no, aquí estamos todos, y le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree tú y tu casa será salvo. Entonces, en creer en Jesucristo nos hace salvos y nos hace hijos del Señor. En el Salmo 34 dice, en el Salmo 34:1 dice así: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Si aquí no nos está diciendo que nosotros tenemos que alabar al Señor un tiempito y luego el siguiente día lo alabamos, o luego después de 3 meses lo volvemos a alabar. Eso no dice. Aquí dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca, de continuo, o sea, todo el tiempo. A veces nosotros tendemos a buscar recién al Señor cuando estamos pasando por un problema. ¿Y qué dice la palabra? En angustia me buscarás. Pero a veces nosotros no entendemos que a veces nosotros esperamos que algo pase para podernos acercarnos a Dios, pero el Señor, toda la palabra del Señor se cumple, y Él dice que si no lo buscamos ahorita, en angustia lo buscaremos, pero no esperemos a que la angustia venga para nosotros buscar al Señor, sino cuando estamos bien y adorarle al Señor. Nosotros los jóvenes, dice la Biblia, que nosotros debemos acordarnos del Creador en los días de nuestra juventud, para que no vengan días malos y lleguen los años en los cuales no tengamos contentamiento, sino que este es el tiempo de buscar al Señor. Dice aquí, su alabanza estará de continuo en mi boca, alabar al Señor, glorificarlo en todo tiempo, en todo momento, porque Él es digno de la gloria, la honra y la alabanza, el poder. Todo le corresponde a Él. Nosotros somos instrumentos en sus manos. Nosotros
nosotros somos ese barro en manos del alfarero. El Señor es digno de la alabanza y nosotros tenemos que alabar al Señor todo tiempo, en todo tiempo tenemos que alabar. No esperar que algo pase, sino alabarlo cuando las cosas no salen bien, cuando las cosas no salen mal, cuando estamos esperando algo y aún no llega. A alabar al Señor, porque el Señor se mueve en medio de la alabanza. Si nosotros en medio de la dificultad alabamos, el Señor se mueve. Ejemplo claro, el de Pablo. Vamos a ver aquí acerca de la adoración. Vamos a Éxodo 23-25. Éxodo 23-25. Dice así: Mas Jehová vuestro Dios serviréis, y de él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Cuando nosotros obedecemos al Señor, cuando nosotros le servimos a Él realmente, Él dice que nos va a bendecir. El Señor es maravilloso. Cuando uno obedece al Señor, suceden cosas grandes, suceden cosas de bendición. Deuteronomio 28, que habla acerca de las bendiciones por causa de la obediencia, y también hay maldiciones por causa de la desobediencia. Pero nosotros estamos aquí diciendo que si nosotros al momento de servirle al Señor lo adoramos, al momento de buscar de su presencia, glorificamos su nombre, exaltamos su nombre, exaltamos su poder, porque Él es digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza. Vamos ahí a Salmo 156. Este salmo, el Salmo 150, es un salmo donde tiene un prefacio que dice: exhortación a alabar a Dios con instrumentos de música. Vamos a leerlo todo porque no es tan largo. Dice así: alabad a Jehová en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo, todo lo que respire alabe allá. Aleluya. Nos exhorta algo, dice, termina con esto diciendo: todo lo que respira, alabe allá. Aleluya. Si nosotros, todos los que lleguen a ver este video, sabemos que Dios nos ha permitido pasar por muchas cosas. Dios ha sido tan misericordioso con nosotros, que nosotros nos ha dado la mano, nos ha dado boca para hablar, nos ha dado la vista para oír, la vista para ver, el oído para oír, los pies para andar. Pero muchas veces nosotros no usamos las manos para alabar al Señor. Cuando dice aquí que todo lo que respire alabe allá, alabe a Jehová. Si nosotros tenemos las manos, alabar al Señor con las manos, cantarle salmos a su nombre, glorificarlo, exaltar su nombre. Dice que todo lo que respire alabe a Jehová. Si usted respira, alabe a Jehová. Acuérdese que no hay cosa más grande que el Señor. Dios es poderoso, Dios puede hacer que lo imposible sea posible, porque para Dios nada es imposible, lo dijo Jesucristo. Así que si usted respira, alabe a Jehová. Alábelo en todo tiempo, no espere que algo pase en su vida para que usted busque del Señor. No, búsquelo en este tiempo, que este tiempo el Señor le está dando la oportunidad de que usted pueda entrar en su presencia, de que usted pueda, que quizás haya tenido una vida que no ha sido agradable delante del Señor, pero recordar que Dios puede hacer limpiarnos de cualquier pecado, porque dice la Biblia que si nuestro pecado fuera pero tan rojo, que Él lo limpiaría y quedaría blanco. Así que hay que creer lo que el Señor le dice. Pero ¿qué es lo que demanda Dios de nosotros? Que nosotros le busquemos en espíritu y en verdad. Él demanda amar y misericordia y humillarte delante de tu Dios. Eso es lo que dice el Señor. Eso es lo que demanda de nosotros. Si nosotros no lo buscamos ahora, si nosotros hayamos pecado, pedirle perdón al Señor, pedirle que nos ayude. Si usted no ha aceptado a Jesucristo en su corazón, acéptelo ahí. Al finalizar vamos a hacer una oración.
pidiendo que el Señor sea que entre su vida, que el Señor sea que cambie su vida, cambie su situación, cambie algún problema que usted tenga, pero un problema que usted esté pasando, y recordar que para Dios nada es imposible. Dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Así que alabad a Jehová en todo tiempo, y que su alabanza, la alabanza del Señor, esté de continuo en nuestra boca, y que esa alabanza nunca cese, porque todo va a acabar, pero la alabanza va a permanecer. En el cielo se alaba todo tiempo, porque Dios es digno de la alabanza, y Él merece la gloria, la honra y el poder. Siempre darle todo al Señor y alabarlo en todo tiempo. Vamos a orar ahí. Si usted no ha aceptado a Jesucristo en su corazón, vamos a hacer una oración de fe. Señor Padre Celestial, amado Dios, Padre, te pido perdón por mis pecados, Señor amado. Sé, Señor, que no he sido perfecto delante de tu presencia ni delante de tus caminos, Señor. Padre, pero yo te pido, bendito Dios, que sanes mi corazón, que me limpies de todo pecado que yo haya cometido, Señor. Que me permitas poder entrar en tu presencia, Señor. Y gracias te doy por el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Lo acepto a Él como mi único y suficiente Salvador, sabiendo que tú perdonarás todos los pecados que yo haya cometido, Señor. Y te pido, Padre, que me ayudes a hacer tu voluntad y que me ayudes a andar como tú quieras que yo ande, Señor. Te doy gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Así que no somos perfectos, pero debemos buscar la perfección. Y esa perfección solamente la podemos encontrar en Dios. Que el Señor les bendiga y le bendiga muchísimo y lo guíe en cada cosa que usted haga. Chao.